Sí, Miss. Bien, el tema del día de hoy es la persona humana, ¿no? El ser humano. Aquí está. Estos son los aspectos que vamos a considerar, que nos vamos a preguntar cuando vemos el tema del ser humano. ¿El ser humano es igual que el ser vivo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es lo mismo? No, Miss, no, Miss. porque ser humano es un humano y ser vivo puede ser un animal o una cosa. Una planta. Ujú. Bien, bien. Es muy cierto, Angelina. Muy bien. ¿Alguien más quiere decirnos si es igual, si ser humano está dentro de ser vivo está dentro de ser humano? Bien, bueno, lo que nos comentaba Angeli es bastante cierto. El ser humano es un ser vivo, pero no todo ser vivo es un ser humano, ¿no? Dentro de los seres vivos, aquí encontramos a los animales, a las plantas, y la característica particular y especial del ser humano es que es un ser social, crece en la sociedad y tiene un pensamiento. Dentro de la sociedad él desarrolla un lenguaje y con el lenguaje un pensamiento, ¿no? La otra pregunta que también nos hacíamos es, ¿el hombre puede vivir fuera de la sociedad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes han visto Tarzán? ¿No? O quizás por ahí han visto otras películas que nos muestran algunos niños que no crecen con su familia y que se pierden en el bosque. ¿El hombre puede vivir fuera de la sociedad? Sí, Miss. Sí, Miss. A eso creo que se le llama supervivencia. Algo así. Ah, ya. Bueno, es muy cierto, Angeli. O sea, el hombre sí puede vivir fuera, o sea, en el sentido de que si yo me pierdo ahora, puedo sobrevivir. Es verdad, es muy cierto. Pero el hombre puede nacer y sobrevivir fuera de su sociedad. No tanto, Miss, porque cuando No, uno es un león se come. que necesita alguien que los cuide, o si tienen la suerte de que algún animal, así como en la película, Lo que cuide, lo cría como su hijo. Pero Cierto. en ese caso sería que no, porque tal vez cuando sin tienen ayuda de eso, no puede sobrevivir. Muy cierto, chicos. Por ejemplo, si nace un bebé fuera de la sociedad, no va a poder sobrevivir, no va a poder crecer, nadie le va a enseñar a hablar, ¿no? Nosotros hemos visto casos como, por ejemplo, los de Tarzán, que donde una gorila lo toma como su hijo y él crece como un gorila. No se desarrolla tal cual como un ser humano, ¿no? Eh, no desarrolla costumbres, ¿no? Tampoco habla el lenguaje, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿no? Sino se comporta como un gorila. Hay un caso de la vida real que se llama el niño salvaje de Aveirón. Es un niño que también se pierde, se extravía y bueno, crece, ¿no? A la intemperie y cuando es encontrado, el niño actúa como un animal. No puede hablar, no sabe cómo actuar, es agresivo, ¿no? Entonces, los psicólogos, ¿no? Los científicos le enseñan nuevamente, ¿no? Para que él se socialice. Entonces, bueno, en conclusión, así es criado por lobos, ¿cierto, Diana? Muy cierto. En conclusión, sabemos que el hombre fuera de la sociedad no puede desarrollarse. Y bueno, la última pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones del ser humano, no? Ya hemos ido hablando más o menos de una de sus dimensiones más importantes. El hombre es un ser social, por tanto, tiene una dimensión social, pero no es solo eso, chicos. También tiene una dimensión biológica, ¿no? Tiene un cuerpo, sin cuerpo tampoco puede existir, ¿no? ¿Qué otra dimensión podría tener, chicos? Pensemos, por ejemplo, el pensar, ¿qué dimensión podría ser? cerebro. ¿Está vinculado con el cerebro? Sí, muy bien.
corresponde a la dimensión psicológica, ¿no? El pensar, la razón, nuestras emociones. Eso también es una dimensión importante del ser humano. Y la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual está todo lo que es nuestro sentido de la vida, ¿no? ¿Por qué vivimos? ¿No? ¿Qué queremos ser de grandes, por ejemplo? Bueno, esos son los aspectos que vamos a considerar. Vamos ya a ir avanzando. Bien. Condiciones de vida. Como hemos ido hablando, chicos, el hombre es un ser social, por ende, crece, se desarrolla en una sociedad y necesita de condiciones de vida, ¿no? Condiciones para vivir. Estas condiciones son la forma y la manera en cómo esta persona vive, ¿no? Se desarrolla en un espacio. Bien, chicos. A ver, por ahí quizás Erika. ¿Me escuchas, Erika? Bien, Erika. A ver, vamos a seguir escuchando. Les decía, las condiciones de vida son la forma como nosotros vivimos dentro de una sociedad. Esta va a depender de algunos factores. Ellos se los he puesto. Mira, el factor social, el factor económico, el geográfico y el cultural. Cada uno de estos va a ser sumamente importante para que nosotros desarrollemos nuestra vida. Por ejemplo, en el factor social tenemos lo que son las clases sociales. ¿Ustedes saben lo que son las clases sociales, chicos? Ahí por ahí en el chat. Yo no sé qué son las clases. A ver, Angeli, ¿sí? Bien, pues no se preocupen, chicos, aquí vamos a aprender cuáles son esas clases sociales. Bueno, las clases sociales la vamos a dividir en 3 niveles, que es la baja, la mediana y la alta. Cada uno de ellos tienen un estilo de vida diferente. Ustedes han escuchado ahora, por ejemplo, que estamos que ha estado, bueno, que está todo esto del coronavirus, ¿no? La cuarentena, decían, ¿no? No todos estamos en el mismo barco. Algunos están en un bote, otros están en un yate y otros están nadando. No sé si lo han escuchado, chicos. No, han estado diciendo bastante eso. ¿Y eso a qué se refiere? Que no todos tenemos las mismas condiciones, ¿no? Por ejemplo, la clase alta tiene lujos, se va de viaje seguido, eh, está escrito en clubes y mantiene un estilo de vida más acomodado porque tiene solvencia económica. La clase media, bueno, ellos tienen lo suficiente. Claro, Ailani, nosotros estaríamos dentro de la clase media, vivimos de acuerdo a nuestras condiciones, pero siempre estamos aspirando a subir, ¿no? A ser un poco de clase alta, ¿no? Tener mejores condiciones, mejor solvencia económica. Y bueno, la clase baja, donde encontramos la pobreza e incluso la pobreza extrema, ¿no? Son aquellas personas que no tienen lo suficiente para vivir, ¿no? Mucho, mucho menos, y por ello padecen, ¿no? Sufren eh, de enfermedades o incluso sufren de estrés, ¿no? Bueno, aquí yo les resumí, ¿no? Les puse qué pregunta podemos ir respondiendo, ¿no? Ustedes chicos también respóndanse, ¿no? ¿A qué clase social pertenezco? ¿No? Y los tacaños, bueno, ellos podrían estar dentro de lo que es la clase media, ¿no? Que quieren reservar bastante su dinero para poder subir, ¿no? Y tener más. Claro, claro, Rafaela. Sí, así es, chicos, así es, Abigail, estaría dentro de la clase media. Bueno, ahí, bueno, les decía, chicos, ahí hay que ir pensando, ¿no? ¿A qué clase social pertenezco? El otro factor es el factor geográfico. Este tiene que ver en, por ejemplo, dónde vivimos, ¿no? Y cómo son estas condiciones, ¿no?
por ejemplo, el clima, cómo es el terreno, cómo es la tierra, si es empinado, si es llano, si tenemos, por ejemplo, pistas o no, y cómo esto impacta en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, las personas que viven en asentamientos humanos quizás no cuentan con un terreno llano, un terreno plano, donde ellos puedan tener facilidades de acceso ahí, ¿no? Se les hace un poquito más difícil o incluso se les hace un poco más complicado que les puedan poner los servicios básicos, ¿no? Como es el agua, la luz, se demora un poco más, ¿no? También hay que recordar eso. ¿Dónde vivo? En un lugar residencial, bueno, con nuestras casitas, pistas, hay que tomar bastante eso en cuenta. En el factor económico, ¿qué podemos encontrar, chicos? ¿Qué se les ocurre? Ahí yo les he puesto ahí unas palabritas para que se vayan guiando. A ver, chicos, ¿quién me dice más o menos qué se les ocurre que podría estar en el factor económico? Los empresarios. Los Depende empresarios. Depende de los recursos que tiene. Los Bien, ingenieros. claro que está vinculado a lo que son las empresas, ¿no? Muy bien, chicos, es bastante cierto, ¿no? Dentro de lo que es el factor económico, encontramos todo lo que es el trabajo, ¿no? La informalidad, como dice Rafaela, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el trabajo, no todos tienen trabajo, entonces hay desempleo. O algunos trabajan como ambulantes, entonces es informalidad, ¿no? Dentro del factor económico, si lo vemos en función al país, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que hay actividades donde extraemos materia prima. Ustedes saben que para hacer un producto, ¿no? Por ejemplo, para hacer un tupper donde nosotros comemos, primero hay que extraer, por ejemplo, el petróleo, todo lo que vamos a utilizar para hacer ese tupper. Y luego recién lo convertimos en un tupper. Entonces, igualito se da en el factor económico. Hay una parte del trabajo que es extracción y la otra que es transformación, ¿no? Ahí podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuánto gano? ¿no? Bueno, nosotros no, porque no trabajamos, pero nuestros padres. Ahora, en el factor cultural, que ya es el último, aquí vemos todo lo que está vinculado con lo que es la educación, ¿no? Ah, Abigail, ¿no? Seguro que quiere que tu mamá vaya a trabajar, pero seguro algo pequeño, yo imagino. Muy bien, chicos. Continuamos con el factor cultural. Ahí están indicando que prendan sus cámaras. Chicos, recuerden que prender la cámara es bastante importante, ¿no? Así podemos interactuar un poquito más. También recuerden hacer sus preguntas si las tienen. Bien, en el factor cultural encontramos todo lo que está vinculado con la educación. Este es bastante importante porque mientras mayor nivel de instrucción tengamos, existen mayores posibilidades, por ejemplo, de obtener un trabajo. Y de esta manera también ganar un poco más y mejorar nuestras condiciones de vida. Bien, aquí yo les he puesto un ejercicio, les he puesto unas imágenes para que ustedes vayan pensando cuál es la problemática que podemos ver en estas imágenes y a qué factor más o menos correspondería. Les digo más o menos porque si se dan cuenta, estos 4 factores están bastante relacionados, ¿no? De la manera de decir que si hay un problema en el factor económico, lo más probable es que también lo haya en el factor cultural, ¿no? Si no se tienen los recursos, no se puede pagar la escuela, por ejemplo, ¿no? Pero también hay colegios estatales, ¿no? O incluso si no hay muchos recursos, no nos podemos alimentar muy bien. Por eso que están vinculados. Bueno, ahí les he puesto unas preguntitas. A ver por ahí, chicos, ¿quién quiere responderlas? Recuerden, chicos, que la participación también es bastante importante, ¿no? Ahí en el factor Sí. corresponde al factor de la pobreza.
Ah, ya. Económico puede ser mi. A ver, disculpa, ¿puedes repetirlo? Factor social, Miss, el factor social. Económico. Cultural. Bien. A ver, le voy a poner los factores. Bien, chicos, sí, ustedes tienen bastante razón. Como les decía, todos los factores están vinculados, ¿no? Esto está relacionado con la pobreza, como dice aquí Abigail en el chat, y eso es el factor social. Pero también puede ser cultural, porque estamos viendo que aquí ella está estudiando, ¿sí o no? Está estudiando con la radio, porque no tiene otros recursos, ¿no? Quizás. Entonces, sí tendría que ver con el factor cultural. ¿Qué otro factor me comentaron, chicos, por ahí, si me estoy olvidando? A ver, pobreza, factor cultural, factor social. Exacto, factor social. Bien, chicos. ¿Y factor económico, Miss? Claro, claro, también puede estar vinculado con el factor económico, ¿no? Porque si es que, por ejemplo, aquí vemos que no tiene agua en casa, también podría deberse a lo que es la pobreza, o no, a la falta de trabajo, al desempleo. Bien, muy bien, chicos. Entonces, ya visto eso, vamos a ver qué pasa en el Perú, ¿no? Donde nosotros vivimos, ¿no? ¿Cómo son las condiciones de la mayoría de las personas, ¿no? No necesariamente las nuestras. Bueno, primero que Perú es un país subdesarrollado. ¿Qué quiere decir eso, chicos? ¿Ustedes alguna vez han escuchado ese término? Subdesarrollo, alguna vez en las noticias, ¿no? En otro curso. Sí lo han escuchado, ¿sí? Bien. Bueno, Perú es un país subdesarrollado. Entonces yo les decía al comienzo, existen actividades de extracción y de transformación, ¿no? Para nosotros tener un lapicito, ¿qué necesitamos? ¿Qué recurso primario necesitamos para poder hacer un lápiz, por ejemplo? Mm, A ver, chicos, un lápiz. ¿Qué creen que necesitamos para hacer un lápiz? Mis lápiz. Madera, madera, Miss, madera. Madera, carbón. Claro, entonces antes de ser lápiz, ¿qué era? Era un árbol, ¿no? Era madera. Y era carbón, ¿no? Juntos se transformaron en un lápiz. Entonces, por Miss, ejemplo, sí, por ¿sí? la cosita del un Claro, pedacito claro. me parece. Claro, Samir, tienes toda la razón, ¿no? Incluso la cosita del borrador también ha tenido que transformarse para llegar a ser un Metal, Miss, borrador. metal también. Claro, el metal que Sí, un tiene, ¿no? metal, Miss, Para para hacer sostener la cosita del borrador. Claro, 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 Samir, tienes razón. Entonces, como ustedes mismos me están diciendo, para hacer un lápiz necesitamos un montón de cosas, ¿sí? Antes de ser lápiz fue madera, fue metal, fue carbón y se transformó en lápiz. ¿Cómo Entonces, se hace el borrador, Miss? es una muy buena pregunta, chicos. Bueno, el borrador parece que tiene componentes plásticos, ¿no? De goma. Y la goma sale de los árboles también. Bien, chicos. Entonces, como les decía, alguien tiene que transformar el lápiz, ¿sí o no? Alguien tiene que producir un lápiz. Entonces, a nivel de los países, hay países que extraen, o sea, países que generan madera, que generan carbón, y hay países que compran todo esto y lo transforman en un lápiz, en un producto final. Entonces, llamamos subdesarrollados a los países que solo extraen los productos, ¿no? Que solo extraen madera, bueno, que solo eh, logran obtener madera, ¿no? Carbón, ¿no? Y los países desarrollados son los que los transforman. Y ellos lo llegan a transformar, ¿por qué? Porque tienen tecnología. Los Y países Miss, que, ¿por qué nuestro país es un país subdesarrollado? claro, claro, justamente los que les decía, ¿no? El Perú actualmente no tiene la tecnología para transformar en un producto final.
solo algunas cosas pequeñas, ¿no? O sea, Perú puede producir a pequeña escala. Ujú. Perú se encarga principalmente de lo que es extracción, ¿no? Extrae lo que es madera, por decir así, madera, carbón, y se lo vende a otros países que lo convierten en lápiz y nos lo vuelven a vender, ¿no? En No los sé, países, lo mismo, Miss. dime, Samir. Soy Diana, Miss. Allá, a ver, O vamos sea, a... Miss, es como que si yo le doy los materiales para que él me lo venda, o sea, como un queque. Y le doy todos los materiales, todo, y luego me lo vende. Claro, es que justamente, ¿por qué vendo los materiales? Porque yo no puedo transformarlos. Por ejemplo, si yo tengo madera, carbón, metal, yo los puedo tener, pero no tengo, por ejemplo, cómo volverlo lapicito, cómo poner el carbón dentro de la madera. Yo tengo máquinas para construir el lápiz. Claro, y eso aquí le llamamos, esas máquinas, le llamamos tecnología. Esa tecnología de transformación, de cómo convertimos estos insumos, ¿no? Esta madera, carbón, en un producto final, que es, por ejemplo, un lápiz, ¿no? Estamos usando el ejemplo del lápiz, pero cuando hablamos a nivel de países, hablamos pues, de cosas mucho más grandes, ¿no? Que los lápices. Entonces, en ese sentido, el Perú es un país subdesarrollado. Ahora sí, chicos. Eso es un punto importante y ahora vamos a ver algunas condiciones del Perú. El Perú tiene una alta tasa de pobreza y eso significa que el ingreso de las familias es mucho menor al que debería ser para poder subsistir de una buena manera. Por ejemplo, se dice que por cabeza de una familia uno debe tener un ingreso, por ejemplo, de unos 400 soles al mes, ¿no? Estamos suponiendo, ¿no? Si la familia es de 4 personas, aproximadamente al mes tienen que ser como unos 1.600. Obviamente esto es mucho, es un poco menos, un poco menos. Pero cuando hablamos de pobreza es que estas personas tienen mucho dinero menos que eso, ¿no? No les alcanza para lo principal, ¿no? Los servicios básicos, para la alimentación. E incluso hay La pobreza, mitad. claro, la mitad, ¿no? Incluso la pobreza extrema, mucho menos que eso. Y chicos, hay que recordar que, por ejemplo, ahora que ha habido la cuarentena, mucha gente se ha quedado sin trabajo y la pobreza ha aumentado, ¿no? Eso podría ser una pregunta de examen. A ver, vamos a seguir. La desocupación, justamente hablando de eso, la desocupación es el desempleo, ¿no? Justamente hablábamos de que ahora, por ejemplo, en la cuarentena, mucha gente no ha salido a trabajar, ¿sí o no? Mucha gente se ha quedado en casa. Y mucha gente se ha quedado desempleada, ¿no? Y eso tiene que ver con la pobreza, ¿no? También con la desnutrición, que la tenemos aquí abajo, ¿no? Si no tenemos para pagar, tampoco podemos necesariamente tener para comer. Y eso es muy importante. Chicos, comer cuando somos pequeños, cuando somos niños, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite crecer, crecer. Cuando no nos alimentamos, nos quedamos pequeñitos y tampoco tenemos un sistema inmunológico, que ahora se habla bastante también, fuerte. Bien. El analfabetismo. ¿Alguien sabe qué es el analfabetismo? ¿Han Sí, escuchado? Miss. A ver, coménteme un poquito, a ver qué es el analfabetismo. Las que no saben escribir. Y leer. Exacto, Valeria. ¿Y por qué crees que aquí en Perú hay una alta tasa de analfabetismo, Valeria? Porque no tienen apoyo para poder ir a No la tienen los recursos para poder estudiar. A ver, Porque no chicos, tienen el dinero o Tienen los recursos para poder estudiar. para poder ir al colegio y aprender cosas. ya muy bien, chicos. Valeria, Angelis, Samir. Habrá que, bueno, Oye, es verdad. Y también hay otro caso de que algunos colegios no enseñan tan bien
Así, pues algunos niños tienen analfabetismo. Claro, cuando hablamos de analfabetismo y hablamos de no saber escribir, también pensamos, por ejemplo, en personas adultas, ¿no? Que ya siendo mayores no saben escribir. Esto se debe a muchas razones, como ustedes ya han ido mencionando, que son bastante ciertas, ¿no? El hecho de no poder tener quizás un dinero para ir a la escuela, ¿sí? También pueden aprender diferente a como nosotros aprendemos, como los autistas. Eso es bastante cierto. Claro, o sea, para poder a escribir hay muchas maneras de aprender a escribir, chicos. No solo la manera convencional como nos lo hacemos nosotros, ¿no? Hay personas que tienen otras condiciones. Y lo que sucede es que es necesario ahora, por ejemplo, en la actualidad, escribir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que es necesario? ¿Creen que podemos vivir quizás sin escribir? Sin Mm, escribir, No, sin saber leer. Es necesario escribir. No es necesario. Sí es necesario. Necesario. Ah, ya, sí es necesario. Sí, chicos, leer y escribir es necesario, ¿no? Por ejemplo, si queremos ir a hacer algún trámite del banco, necesitamos leer, ¿no? Nos pueden engañar incluso si no sabemos. Entonces, como les decía, ¿no? El analfabetismo depende de varios factores, ¿no? Por ejemplo, en Perú también se menciona que hay varias lenguas y algunas personas no cuentan con educación en su propia lengua y eso también hace que se les dificulte. A ver, vamos a continuar. El comercio informal, que ya hemos estado también comentando un poquito, ¿no? Yo les comento que de todas las personas que trabajan actualmente, bueno, el 70% es informal. Es un número bastante alto, ¿sí o no, chicos? El 70%, chicos, es informal. ¿Y esto a qué se debe? A que no hay trabajos. Entonces, las personas también, bueno, o también a la falta de quizás de una educación superior, también las personas tienden a ir al comercio informal, ¿no? Los ambulantes que también se han aumentado actualmente. Por También la podemos, pandemia. exacto. Ahora vemos también la enfermedad. La enfermedad, bueno, ahora también está el COVID, ¿no? Pero en Perú, una de las enfermedades que más ha estado predominando es la tuberculosis. ¿Ustedes saben qué es la tuberculosis, chicos? una enfermedad que afecta a los pulmones. Bien, Rafael, es una enfermedad que afecta a los pulmones, ¿no? Los va destruyendo poco a poco, ¿no? Y para ello siempre es importante comer. Por eso la tuberculosis está vinculada con la desnutrición. Y bueno, también, bueno, llegamos a lo que es la mortalidad infantil, ¿no? A causa también de la pobreza, ¿no? De todas la desnutrición, ¿no? Por ejemplo, una madre que no tiene los recursos para alimentarse bien, para ir a sus controles, suele tener un bebé muy, muy bajo en peso, nace muy, muy, muy flaquito. Y a veces, por ejemplo, se enferma y al estar un poco débil, no suele resistir, ¿no? Entonces también hay un aumento de la mortalidad infantil. Miss, ¿Sí? si la mamá se enferma, ¿le contagiaría la enfermedad al bebé por la leche? Bueno, chicos, eso depende de la enfermedad, ¿no? Pero no necesariamente, pero sí hay que tener cuidado, ¿no? Lo más importante para todas las madres siempre es ir a su control médico, ¿no? Así ellas tienen que ir viendo también cómo va creciendo su bebé, ¿no? Si está creciendo de acuerdo a su peso, cómo se está desarrollando físicamente, ¿no? Si camina, si se mueve, sus manitos, ¿no? Eso es bastante importante, chicos. Por último, vamos a pasar a lo que son los problemas sociales. En los problemas sociales tenemos, por ejemplo, la delincuencia, que es algo que podemos ver en las noticias, ¿no? El robo. Aquí yo les he puesto una imagen, por ejemplo, del expresidente. ¿Por qué?
Porque el robo no solo lo podemos ver a pequeña escala, por ejemplo, sino a grande escala, como ahora se habla de la corrupción, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los De problemas los sociales, presidentes. claro, ¿no? Bastantes presidentes que han sido acusados de corrupción, ¿no? De inmoralidad, ¿no? De haber, quizás robado dinero que le pertenece al país, ¿no? Entonces, por eso les digo, los robos los podemos ver a pequeña y a gran escala, ¿no? Dentro de los problemas sociales también encontramos lo que es el hacinamiento, ¿no? Que ahora también se escucha bastante. El que varias personas vivan en un solo cuarto. Y bueno, chicos, vamos a pasar a la última, a nivel mundial. ¿Qué sabemos o qué conocemos? ¿Cómo son las condiciones a nivel mundial? Esto ya lo hemos ido viendo, ya les he sido explicado. Ustedes saben que el globo se divide en, bueno, 4 partes. sí, si lo vemos por los hemisferios, está el hemisferio norte, hemisferio sur, también está el área occidental y el área oriental. Y bueno, eso es lo que yo les mencionaba al comienzo, ¿no? Por ejemplo, el hemisferio norte está vinculado con lo que es países desarrollados, ¿no? ¿Qué eran los países desarrollados? Los que lograban transformar, los que tenían la tecnología para poder transformar y producir. No son países, por tanto, Como industrializados. el ejemplo de la Un ejemplo de países desarrollados tenemos a Estados Unidos, a China. China, exacto, China, Japón, Francia, Alemania, ¿no? Por ejemplo, y ahora yendo un poco al hemisferio sur, son los países que están vinculados con lo que son la materia prima. ¿Qué era la materia prima? Esos insumos que decíamos, ¿no? Madera, carbón. Todo eso es materia prima. Eso, pero no lo saben transformar. Exacto, ¿no? Los desarrollados eran quienes lo transformaban. Entonces, en el hemisferio sur está vinculado un poco con lo que es el subdesarrollo, la materia prima, ¿no? La extracción de la materia prima. Y sí hay una transformación, pero pequeña, a pequeña escala. Y no se puede transformar todo, sino solo algunas cosas, ¿no? De manera técnica. Ejemplos, de hecho, ¿quién tenemos? Nuestro país, Perú. ¿Quién más? Países del África, ¿no? Y bueno, los países latinoamericanos que tenemos, ¿no? Países hermanos. Muy bien, chicos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de las condiciones de Perú? Que muchos problemas sociales, Miss. Hay muchos problemas sociales. Es muy cierto, Abigail, ¿no? ¿Y ustedes qué creen que podemos hacer al respecto, chicos? ¿Podemos hacer algo? cambiar el mundo. Intentar que no sea más corrupto. Bien, bien, muy cierto. Es muy cierto, chicos, ¿no? Para ello, justamente, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar, ¿no? Y formarnos en valores, ¿no? Eso es bastante importante, ¿no? Si tenemos la oportunidad, por ejemplo, de estudiar, la oportunidad de comer, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Y si tenemos la oportunidad de ayudar, con más razón. Muy bien, chicos. Esta ha sido nuestra primera clase. Quizás si tienen alguna pregunta, algún comentario, ahí ya los puedo ver a todos, ahorita que he dejado de compartir. A ver, chicos, un gusto conocerlos a todos, ¿no? Si alguien tiene un comentario o alguna pregunta, ¿sí? Una pregunta. ¿Los bebés Dime, Diana. pueden morir en la barriga? Sí, dime, Diana. Por favor, ¿me repites? Ah, ya. ¿Los bebés pueden morir mientras están en la barriga de la madre? Bueno, Diana, a ver, vamos a irnos un poquito del curso. Sí, sí existe una posibilidad, pero no es está en función también de los meses del desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes yo sé que han escuchado a veces cuando las mamás dicen que
perdieron un poco a su bebé, ¿no? Lo perdieron, dice. Y eso ocurre, por ejemplo, en los primeros meses. Los primeros 3 meses son muy importantes, ¿no? Son fundamentales para el crecimiento del niño, ¿no? Para determinar un poco su desarrollo. Cuando el niño ya está bastante desarrollado, quizás es un poco más difícil y se dan por condiciones muy extremas, ¿no? Algo bastante extremo para que se pueda dar esta pérdida. Pero bueno, chicos, gracias por tu pregunta, Diana. No sé si hay otros chicos que tienen alguna pregunta, duda de lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? De las condiciones aquí de Perú, ¿no? Ahí vemos que de Compass se ha puesto ahí a su fondo de América, ¿no? Bien, de Econ. Entonces, chicos, ahí ha gustado por ahí, se está riendo. Claro, chicos, hay que tomar bastante en cuenta estas condiciones. Yo les he mandado en su separata para que ustedes puedan revisar algunos materiales de estos factores, ¿no? Les he puesto ahí unos estadísticos para que ustedes puedan ir revisando. Miss, ¿Sí? ¿Sí, Samir? Dime. ¿qué separata? Ah, ya. Bueno, chicos, todas las clases en su aula virtual se está subiendo su clase del día de hoy, ¿no? Toda la semana su clase del día de hoy, las diapositivas, ¿no? Donde está todo lo que hemos explicado y ¿Y la una grabación? también, ¿no? También se va a estar subiendo, me parece que los coordinadores van a estar subiendo la grabación y también se sube una separata. La separata es un documento, un Word, donde está lo que hemos visto del día de hoy más extenso, ¿no? Para que ustedes puedan leer, estudiar, repasar o material complementario, ¿no? Como les Lo digo, que está en el libro, Miss. bueno, está complementario del libro, ¿no? El libro nos muestra un cierto material, pero en la separata yo les estoy dando un poquito más de información, ¿no? Esta vez les he puesto unos estadísticos para que ustedes puedan ver, por ejemplo, un poquito más del Perú y conozcamos sus condiciones. ¿Sí, Diana? Una pregunta. Lo de lápiz, si nosotros tenemos todos los ¿por qué no solo compran las máquinas y lo fabrican en Perú? Claro, es una muy buena pregunta, Diana. Lo que pasa es que estas máquinas requieren una tecnología que, por ejemplo, para manejar las máquinas, ¿qué necesitamos? Ingenieros que las puedan, eh, utilizarse, ¿no? ¿Y eso qué es? Tienen que formarse. Entonces es todo un proceso, ¿no? No solo consiste en comprar las máquinas. Bueno, chicos, fue nuestra primera clase. Si tienen alguna pregunta. Uy, Samir, ¿tu micro está prendido? Un ratito, Samir, voy a terminar de decirle algunas cositas. Muy bien, chicos. Esta ha sido nuestra primera clase. Quiero que si tienen alguna duda, la apunten para que la próxima semana, antes de iniciar, ustedes me la pregunten. ¿Sí, chicos? Esta sería nuestra primera clase por el día de hoy. Ya estaríamos culminando porque ahorita ya va a comenzar su otro curso. ¿Ya, chicos? Ya, chicos. Cuídense bastante. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta